especialista en historia de Logroño. Probablemente lo conozcáis porque es un divulgador muy bueno que aparece habitualmente, no sé si es un programa diario o semanal, en La Rioja, en todo La Rioja, Canal 7, en el magazine de una periodista que se apellida Catalá, creo que es, no se apellida Catalá, la periodista. Sí, bueno, depende de quién toque, sí. Bueno, pues, como os decía, es un historiador muy joven. Además de la necesidad que tiene de conocer la historia, pues él, su profesión por vocación, según sus propias palabras que he leído en algún sitio, es la de librero, ¿no? Es librero junto con su madre, que está en Galicena, dirigen la librería Castillo de los Libros, que está en la calle Madre de Dios, y allí, además de su actividad, llamémosla comercial, pues también allí trabaja y allí estudia y allí escribe. Además de esa actividad, yo sé que ha dado clase, creo que con actividades complementarias en comercio. Yo sé que ha dado clase, no sé si sigue dándola, pero mejor nos aclara esos aspectos. Tenía que haberlo hablado finalmente para no tener la duda, pero bueno, se me está poniendo. Como escritor, ha escrito unos libros muy interesantes que se titulan, así entre signos de admiración, ¿Cómo hemos cambiado el Logroño de ayer y hoy? Son, como os digo, está en 3 volúmenes, creo que está a punto de sacar el 4º, y son referidos a Logroño antiguo, a sus calles, sus edificios, y un poco en comparación, estudiando un poco la evolución hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Como os digo, son 3 volúmenes que ya los tiene publicados y ahora está a punto de publicar el 4º. Sí, ya está publicado. Mira, ya ha publicado el 4º. Estos textos que vienen en los libros, tengo entendido que los aparecían porque él es un articulista habitual en el periódico El Día de La Rioja, que es un periódico que se despacha de forma gratuita en centros sanitarios y algunos centros comerciales. Tiendas también, en diferentes puntos, pero creo que incluso no solo Logroño, sino también en toda La Rioja. El Día de La Rioja es un periódico clásico, pues ahí, que no sé si todo el contenido de los libros que aparecen ahí los había publicado en ese periódico. Bueno, si queréis saber, tiene un blog muy interesante, ya que lo iba a presentar, me metí, es muy interesante, tiene un blog en internet, donde habla de cosas como, por ejemplo, las leyendas del Puente Mantible o la finca Fombera, que pertenecía a Espartero y a su mujer. En fin, temas muy interesantes, todos relacionados siempre con la ciudad de Logroño. Aunque no solo escribe o ha escrito sobre la ciudad de Logroño, porque también está a punto de sacar un libro sobre Ribafrecha, que a mí personalmente me interesa mucho, y no sé si lo sacará dentro de una semana, me has dicho. Para el día 29 de julio creo que está. Pronto. Bueno, muchos de los que estéis aquí probablemente lo conozcáis, los que sois de Arces lo conocéis, porque Bruno es desde el otoño el presidente de la asociación Sabemos el Monasterio de San Prudencio. No sé si os suena porque se habla mucho en los medios de comunicación últimamente. Es una asociación que quiere promover acciones tendentes a concienciar a la sociedad de que hay que recuperar ese cenobio ancestral en la manera, siempre que sea posible, ¿no? Porque desde luego no se puede volver a rehabilitar, es una ruina completa. Pero se quiere hacer una actividad encaminada a su reconocimiento y a tener la posibilidad de ir allí en un plan, pues, que haya algo que visitar, las cuevas o lo que se pueda encontrar. Entonces, él, desde octubre, es el presidente de esa asociación, luego nos va a hablar un poquito de ello. Y no hay nada más que nos queremos ver, ¿no? La conferencia o la... Bueno, pues buenas tardes a todos y agradecer al Ayuntamiento de Soto y a Arces por la propuesta y la acogida que tenemos aquí. Estamos hablando, como ha dicho Roberto, del monasterio de San Prudencio. Tenemos aquí abajo unos
pues también habitado desde hace pues bastante tiempo. Y bueno, con mucha vinculación, sobre todo en este Valle del Leza, porque a sus pies cada año, el día de San Prudencio, se celebraba una importante romería a la que acudían más de 20 pueblos que bueno, pues, se reunían allí y bueno, pues entre ellos también estaba la ciudad de Logroño, que era quizás el más importante porque presentaba también un voto, hacía un voto y hacía también una entrega de un tributo de cero. Pero pues ahora os iré hablando un poco de ello. ¿Dónde estamos? Pues bueno, como he dicho, lo tenemos a medio camino entre Clavijo, Leza y Ribaflecha. Lo tenemos lo marcado ahí en azul, pues ahí tenemos un poco las ruinas, que las vemos ahí. Lo que vemos ahora mismo, pues bueno, es un conjunto de ruinas de muy distintas épocas, digamos, entremezcladas entre sí. Que a veces, pues bueno, expertos nos hablan de que hay zonas donde puede haber hasta 4 metros de colmatación. Entonces, nos es prácticamente imposible adivinar qué nos encontramos debajo. Pero bueno, pues sí que es cierto que en los últimos tiempos el gobierno de La Rioja sí que ha tomado un poco concienciación de este tema y nos ha limpiado el camino histórico por el que subirían estos monjes desde pues, diferentes puntos de esos territorios. Que seguiría más o menos la trazada que sube desde Ribaflecha, subiría por aquí, asciende y coge por aquí hasta entrar justo a la puerta. La verdad es que la traza a pie, o sea, si viéndolo, es bastante grande. Pues ahí lo tenemos, como digo, pues eso, pues unas ruinas que bueno, corresponden sobre todo a una última reforma que tuvo este monasterio a finales del siglo XVII-XVIII, que le dieron ya esta forma definitiva. Pero conocer, digamos, de manera a veces detallada cómo era este monasterio, pues es un poco complicado, porque, como digo, los documentos que nos han quedado han sido más bien escasos. Se limitan prácticamente a una copia de seguridad del archivo monástico. Entonces, pues nos es un poco a veces difícil conocer cómo era este monasterio de San Prudencio. Nos centramos un poco en su historia. ¿Dónde empieza? Los orígenes. Pues bueno, los orígenes de este monasterio, digamos que son un poco difíciles de seguir. Lo mismo que se puede plantear en cualquier caso la documentación escrita que tenemos de finales del periodo romano, incluso principios de la Edad Media, son bastante escasas. Entonces, pues bueno, tenemos que mirar de tradición oral, de leyendas, y bueno, lo que nos encontramos sobre todo es la historia del propio santo, que nos centraremos. Pero parece ser que los primeros habitantes que llegaron aquí fueron, digamos, bastante entrada lo que se final en el Imperio Romano, porque tenemos noticias de que la ciudad de Barea desaparece más o menos hacia finales del siglo V o una cosa así. Entonces, estos habitantes que estaban allí, huyendo de los pueblos del norte, buscan refugiarse en cuevas, en lugares que puedan ser habitables y a la vez que puedan defenderse de alguna manera. Es el caso de los conocidos como farallones de Leza. Si nos fijamos, vemos perfectamente una estratigrafía de unos 9 pisos de altura, en los cuales perfectamente se podría ubicar una comunidad monástica bastante importante. Además, no solamente en esa zona, sino que en la parte de abajo de Murillo, en la zona de Almenda, incluso en el entorno donde hoy está el monasterio de San Prudencio, encontraríamos presencia de este tipo de leyendas. Como digo, también hay algunas fuentes escritas que nos hablan de esto, como ahora veremos. Primero, antes de seguir, ¿quién era San Prudencio? Bueno, San Prudencio, bueno, a grandes rasgos, San Prudencio sabemos que nace en Armentia, una localidad cercana a Vitoria, donde en la actualidad tiene una muy gran devoción, tiene una basílica y bueno, se celebra una importante también romería. Sabemos que con 13, 15 años siente la llamada y acude a San Saturio, que está ubicado, es un eremita, ubicado a los pies del Duero.
y allí durante 7 años recibe las lecciones del maestro hasta el fallecimiento de este. Una vez que San Saturio ha fallecido, San Prudencio pues tiene la duda de ¿qué hago? ¿Continúo aquí en Soria o me voy a otro sitio? Pues parece ser que al final su decisión fue marchar a Calahorra. Estando en Calahorra, digamos, se empieza a predicar no solamente en la zona de Calahorra, sino también en el entorno de Filacos, y bueno, es uno de los primeros contactos con el cristianismo. No sabemos si tuvo mucho éxito o tuvo poco éxito. Lo que sí que sabemos es que en un momento se marcha de Calahorra a Tarazona. Allí ingresa en la catedral y finalmente conseguirá ser obispo de esta diócesis. Siendo obispo, recibe una llamada desde el grupo de Osma para que resuelva unas diferencias que se están dando. ¿Qué diferencias son? Pues no lo sabemos, pero parecen ser diferencias internas entre la propia diócesis. Puede ser algún principio de algún tipo de herejía, arrianismo, o simplemente una diferencia entre el pueblo y la diócesis de Osma. Llega allí, apacigua la diócesis y estando en Osma muere. Una vez que ha muerto San Prudencio, la pregunta es ¿qué hacemos con los restos de este santo? Pues bueno, según nos cuenta la leyenda, un sobrino o paje suyo llamado Pelayo toma los restos de San Prudencio, los coloca en una mula y allí donde pare la mula se ha de enterrar al santo. Sin embargo, esta historia a todos nos suena que también se da en otros lugares y con otros santos diferentes, por lo que algunos expertos piensan que esto correspondería con algún ritual visigodo de enterramiento de un obispo cuando ha muerto fuera de su diócesis. Pero sea como sea, la leyenda pues, nos cuenta que San Prudencio llega aquí. Una mula que recorre 2 jornadas desde Soria, pasando precisamente por este valle, por el Leza, hasta subir la cuesta de la Sera del Monte Lápice y arrodillarse ante una cueva. Una cueva de nuevo nos está llevando otra vez a esos paisajes eremitas que describíamos antes. Esto parece reforzar la teoría de que cuando llegan aquí los restos de San Prudencio ya tenemos algo previo, ya tenemos unos habitantes y sobre todo parece ser que tenemos un fenómeno eremita. Aquí he puesto un par de imágenes. Esta es de San Prudencio en Osma y esta imagen que tenemos aquí corresponde con un santo que fue una imagen de San Prudencio, quizás la imagen de San Prudencio más antigua que tenemos hasta la actualidad, que fue encontrada en Ribaflecha por José Martín de Marigolda, cronista oficial de Vitoria, y que recientemente ha sido donada a la Catedral de la Vale, cuando llegan los restos, cuando llega San Prudencio, ¿qué nos encontramos aquí? Pues tenemos aquí la suerte, podemos decir, que tenemos información de este monasterio, digamos, desde una edad bastante temprana, porque en el año 900, desde el año 950 parece ser que se redacta un primer documento. Un documento que es el que hace contraportada en el libro, que es este de aquí. Un documento que, bueno, es un escrito que puede ser bastante típico de la época, fórmulas, etc., en el que se dice que los monjes de San Prudencio se autodonan con todo fervor, alegría, al monasterio de San Martín de Albena. Leyéndolo un poco este documento, las fórmulas empleadas, parece ser que detrás de esta donación no hay tanta alegría como dicen estas letras, sino que más bien parece ser que es un intento de los reyes de Navarra de conjuntar a todos los monjes que están viviendo en eremitorios o en lugares alrededor, juntarlos en un cenobio grande, que sería en este caso Albena. Sin embargo, hay otros que piensan que esto puede corresponder con un tipo de protección. En estos momentos la zona acaba de ser reconquistada de los musulmanes. La reconquista no es una cosa rápida, sino que hasta que se asienta la nueva población y los nuevos líderes, pues bueno, es un
tiene un tránsito, entonces sí que parece ser que igual quizás para defenderse de algunas características. Sin embargo, algunos investigadores más modernos han vuelto a leer este documento y nos lo retraen todavía unos años más. Nos dicen que pudo ser escrito en el año 946, siendo el autor de este manuscrito el monje Vigila, el mismo que escribió el Códice Albenense. Y bueno, entre todas las fórmulas nos habla de que existe el abad Adica, que es el primer abad que tenemos conocido en San Prudencio, y nos habla de la existencia de la iglesia de San Vicente y la basílica de San Prudencio. Esto refuerza la teoría de que cuando llegan aquí las reliquias de San Prudencio ya se encuentran con un sustrato preexistente. El culto a San Vicente es un elemento cristiano bastante antiguo. Entonces, sí que sabemos, como digo, que este documento ya nos habla. Además, nos da los nombres de los monjes que allí vivían y nos señala que algunos de ellos proceden de Leza, de esos farallones rupestres que antes hemos comentado. De nuevo, pues tomando la escasa documentación que tenemos, nos habla de dónde está esa iglesia, porque ya entrado en el siglo XVII, los monjes quieren excavar unos aljibes en medio de uno de los claustros y al hacer los agujeros para excavar se encuentran con los restos de una iglesia primitiva y se encuentran con un cementerio al lado. Esto parece confirmar que bajo los claustros estaría por lo menos eso que ellos identifican con esa iglesia de San Vicente. Sí que es cierto que es la parte más colmatada en la actualidad del monasterio, entonces no sabemos lo que pueda quedar. Pero la ubicación donde la tenemos es bastante propensa a ello. Está completamente pegada a la roca, está, digamos, en la parte más atrás. Entonces sí que tendría sentido pensar que podría tratarse de ese lugar primitivo de culto. El documento que tengo aquí es el documento más antiguo que tenemos en la diócesis y en la actualidad está conservado en el archivo diocesano. Como he dicho, pues bueno, en estos momentos tenemos a San Martín de Albenda también. San Martín de Albenda recibe el favor de los reyes de Navarra. Ha sido fundado en el año 924 por Sancho Abarca y pues recibirá importantes visitas, como puede ser el caso de Godelcasco de Lepuy, que es uno de los primeros peregrinos que encarga la escritura de un códice. Tenemos en ese códice albenense que mencionábamos antes, nos encontramos viñetas, nos encontramos dibujos. Uno de ellos es este, y aparece Sarracino. Este Sarracino, que habría sido el encargado de la disposición del papel para escribir el códice albenense, es uno de esos monjes que se autodonan con Adica a San Martín de Albenda. Vemos la vestimenta que llevan, pero sin embargo no sabemos a qué orden pertenecían estos monjes que se donaron. No sabemos si son benedictinos, si son agustinos o son clérigos regulares, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que tienen una importancia, pues como vemos, grande, porque pues, nos encontramos a uno de ellos trabajando en esta obra, en este escritorio tan famoso que le ha hecho a Albenda. ¿Cómo quedan después las cosas después de este año 950-946, cuando detectamos este documento? Pues bueno, sabemos que el monasterio de San Prudencio queda dependiente del de Albenda hasta el año 1058. Sin embargo, en esos momentos el monasterio de San Prudencio recibe un nuevo patronato, que son los señores de Cameros, Fortuno Ochoa y Mencía de Navarra. Eligen este lugar como enterramiento, como panteón familiar. ¿Esto qué hace? Pues hace que el monasterio reciba propiedades. Además, el monasterio de San Prudencio jugará un importante papel en la reconquista y posterior repoblación del entorno de Leza y del entorno de Arnedo y de Ciracos, donde tendrá bastantes posesiones.
La importancia será tal que finalmente en el año 1058 se liberará, digamos, de esa dependencia de Altea. Es en este momento, junto con las reliquias de San Prudencio, llegará también otro de los santos que aquí se veneran, porque aparte de San Prudencio, le acompañan también San Félix del Monte y Sancho de Funes. Sancho de Funes, que lo tenemos aquí, fue un obispo de la diócesis de Calahorra. Sabemos que fue ordenado en Tarragona y que participó de forma muy activa en la reconstrucción de la Catedral de Calahorra. De los tres es el único que tenemos constancia histórica y que lo tenemos acotado en un momento histórico concreto. Jugó, como digo, un papel muy importante también en la repoblación. Vemos que ayudó a la repoblación del Burgo de San Fermín y de la localidad de Corella con francos procedentes de la zona de Bayona. Un santo que parece ser originario del Corcueto de San Pedro, en Navarrete. Otros piensan que este de Funes puede ser procedente de la localidad de Funes o incluso puede tener orígenes franceses. Lo que sabemos es también que desarrolló un importante escritorio en el entorno de Calahorra y que luchó contra la corrupción del clero en su diócesis. Además, también tuvo bastante buena relación con el monasterio de San Prudencio en vida. Lo que sabemos, como digo, pues es Sancho de Funes, en un momento determinado, lucha contra esa corrupción del clero. Y eso es lo que parece estar detrás de su asesinato en el entorno de Puente la Diez en Ribaflecha. La leyenda cuenta que fue asesinado por unos bandidos o también se piensa que por sus propios clérigos. Lo que sabemos es que el cuerpo de Sancho de Funes se quedó tendido en el camino y, enterados los monjes de San Prudencio, el abad Guillermo y sus monjes bajarán a recogerlo y lo enterrarán junto al cuerpo de San Prudencio. Y posteriormente, con el tiempo, será entronizado hasta ser considerado santo. Hemos hablado que había tres santos, nos queda el tercero, San Félix del Monte, también obispo. Un poco más envuelto en leyenda, aunque parece certero decir que era el obispo de Calahorra cuando llegaron aquí los musulmanes. Y ante esta llegada, el obispo tiene que huir de la diócesis y se refugia aquí cerca, en Hornillos de Cameros, en el monte La Atalaya. Parece ser, según nos cuenta la leyenda, que en el interior de un árbol, como vemos aquí, y que era alimentado por una vaca que subía cada 2 días desde Saltago. Lo que sabemos es que fue un santo muy importante porque tuvo su propio santuario en el monte La Atalaya y contó con una importante procesión que aglutinaba también a muchos de los habitantes del valle. Aquí tenemos los dos bustos, uno es copia del otro, de que bueno, este está en Hornillos y este está en Letras Blancas. Rute, todos saben, Rute, que tiene que ver aquí. Rute es una basílica visigoda, probablemente siglo VI, que estaba edificada en el entorno de Letras Blancas. Sin embargo, este lugar será el elegido por el Cister para asentarse en este entorno. Llegará aquí hacia el año 1162 y pues es un lugar muy propicio. Tiene agua, está en un lugar más o menos plano y tiene pues, un acceso bastante bueno. Parece ser que estos monjes cistercienses procedentes de Sacramenia, en Segovia, reconstruyen esta antigua basílica y realizan una vida aquí. Empiezan a recibir también algunas propiedades y bueno, pues finalmente será de nuevo los señores de Cameros los que en el año 1181, con Diego Jiménez, donen el monasterio de San Prudencio a este monasterio de Santa María de Rute, pero con la condición de que el cister se asiente en el monasterio de San Prudencio. Los monjes de aquí se marchan a vivir a San Prudencio. Parece ser que, bueno, desaparece la existencia, digamos, los monjes anteriores, no sabemos qué ha podido ser de ellos, pero lo que sí que sabemos es que en este momento se asienta el cister, probablemente por esa posesión de los señores de Cameros, por esa importancia que tenía el lugar, pues abandonan un lugar para ellos propicio
y se suben a un lugar para ellos nada propicio. No está para nada plano, el acceso es más bien difícil y el agua tampoco es que sea muy abundante. Sin embargo, esto es lo llamativo de este cambio. La etapa cisterciense, bueno, comienza con don Diego Jiménez, que parece ser que sería el autor, o por lo menos el promotor, de la parte constructiva más antigua del monasterio que tenemos en la actualidad, que correspondería con la iglesia baja. Ese arco semienterrado que todo el mundo hemos visto allí entre las ruinas, pues ese edificio parece ser que sería promovido por don Diego Jiménez para asentar al Cister, a esta nueva orden. Si nos fijamos en las medidas, parece cuadrar bastante con las medidas de la iglesia de Citeaux, la originaria del Cister. Pues está en este lugar, pues bueno, parece ser que aquí empieza, digamos, a desarrollarse esa vida. Sin embargo, también las propiedades de este monasterio llegarán a ser inmensas. Sobre todo, como digo, concentran sus posesiones en el entorno de Leza Jubera. Serán señores en Lagunilla y Villanova de San Prudencio, pero también tienen otros prioratos en La Noguera, en Tudelilla, o en San Vicente de Yanguela, en Villamediana. Entonces, pues, es un monasterio con mucho poder. Sin embargo, a partir del siglo XIV perderá el favor de los señores de Cámeros y pasará a depender directamente del Papa. Este monasterio, pues bueno, ahí digamos que tiene ya un cambio, porque dentro de este monasterio nos encontramos con choques entre las decisiones de la propia orden y las decisiones de Roma. A veces llegan a ser tan drásticas que tenemos dos abades nombrados al mismo tiempo, el elegido por la comunidad y el que nombra el Papa. A veces esto acaba en pleitos, a veces duros en Roma, duros y sobre todo costosos, muy costosos, que lastrarán bastante a este monasterio hasta que finalmente, hacia 1503, ingrese en el Cister español en la Congregación de Castilla. Un poco la pregunta es, ¿cómo sabemos todo esto que estamos contando? Pues bueno, lo sabemos gracias a un libro, el único libro que nos ha quedado de este monasterio. Fue escrito en 1726 por un monje, Gaspar Coronel. Parece ser descendiente de judeoconversos, porque tenemos que, bueno, en la zona, sobre todo de Castilla-La Mancha, este apellido Coronel está asociado al último rabino de Castilla. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que Gaspar Coronel, podemos decir que es hijo de San Prudencio, porque se ordena en este monasterio. Y bueno, parece ser que estuvo presente en el traslado de los cuerpos de todos estos señores de Cámeros desde sus tumbas hasta la parte de abajo del monasterio, lo que era conocida como Santa Cueva. Un monje que vivió bastantes años, vivió casi 70 años, para la época mucho, y además fue bastante productivo. Conocemos que al menos tiene dos obras escritas. La primera y la más importante para nosotros, la historia del Real Monasterio de San Prudencio, que es la tapa, la tenemos aquí, que hasta hace 6 años lo teníamos localizado en Valvanera. Parece que está traspapelado o que no está, pero bueno, sería cuestión y sería interesante por lo menos saber dónde está. Y escribe también una vida de San Prudencio de Armentia, que parece ser que acabó por allá por un monasterio en Barbastro, en Pueblo, se me conoce. Además, también tenemos a Gaspar Coronel en 1726 siendo secretario del abad de San Prudencio. Y también parece ser que tras una carrera por las instituciones cistercienses vino a morir a San Prudencio, porque tenemos una referencia a él en un documento en Hornillos hacia 1750. Es pues un poco un personaje bastante importante, que a él le debemos que lo que estáis viendo aquí son las páginas de ese libro. ¿Cómo hizo este libro? ¿Cómo lo creó? Pues bueno, el monasterio de San Prudencio, después de ese, digamos, de ese bache que ha tenido en el siglo XVI por todos estos pleitos, vuelve a coger apogeo
y entre los siglos XVII y XVIII se formará una importante comunidad monástica, llegando en algunos momentos a vivir más de 30 monjes en el monasterio. Pero también tenemos que contar a los monjes que viven en los prioratos, La Bonilla, Villanueva, La Noguera, Villamediana, o sea, una importante comunidad. Entonces, bueno, pues Gaspar Coronel, no sabemos si a petición de alguna abad, probablemente, toma un libro y empieza a hacer una copia de los documentos que hay en el archivo de San Prudencio. Empieza a copiar documentos que puedan ser importantes para el monasterio. ¿Cuáles van a ser? Escrituras, donaciones, algo que en caso de pérdida pueda justificar que lo que tenemos es nuestro. Además, bueno, el tono que hace Coronel, pues bueno, pues es bastante, digamos, agradable dentro de lo que son y entendible dentro de la diferencia histórica que tenemos. Pero no solo eso, también nos describe cómo son esos documentos que él se ha encontrado en ese archivo de San Prudencio. Nos habla, por ejemplo, de que uno de ellos se lo encuentra forrado con unos libros escritos, con unas tapas de un libro escrito en hebreo. Entonces nos dice que la mayoría de ellos pues han sido pasto de la humedad, que están la mayoría de ellos en muy, muy mal estado. Quizás es por eso que Coronel los copia en este libro. Son 476 páginas, pero que es que además también escribe intenta hacer una historia de la zona, nos habla de la batalla de Clavijo, nos habla un poco pues de cómo era esta vida de estos eremitas, y también nos cuenta vivencias que ocurren. Por ejemplo, nos señala que hacia el año 1515 más o menos, los vecinos de Clavijo tienen serios problemas con el monasterio de San Prudencio, sobre todo por el tema de ganado y por el tema de pastos. La cabaña ganadera que tiene en estos momentos este monasterio es increíble. Puede tener un montón de cabezas de ganado y no pasta solamente en sus dominios, que bueno, el cotorreo de pequeño tiene derecho a pastar en otros sitios. Y a veces pues Clavijo, que son los vecinos, son los que más tienen que chocar contra esta cabaña ganadera. Según ellos pasa y arrasa con todo. También esta cabaña ganadera será también objeto de un pleito hacia el año 1770 más o menos entre Vilafrecha, Leza, Clavijo y el monasterio de San Prudencio. Un pleito bastante importante. Como digo, pues bueno, pues este libro, pues por suerte, pues se conservó. Sabemos que fue localizado en manos de un filólogo allá por el siglo XIX en Zaragoza, que lo donó a Valvanera, que bueno, como digo, de allí parece que no ha salido, pero sí que sería pues interesante poder ver este libro, porque como se ve aquí, lo que tenemos ahora es una fotocopia en blanco y negro, una fotocopia hecha con una máquina de los años 80, que a veces pues, nos presenta pues, los propios manchones que tenía el libro, incluso zonas donde la óptica pues, no ha sido buena y pues, a veces nos impide ver cómo es este libro. Y bueno, ahí tenemos la firma de Gaspar Coronel. También nos habla en el libro de la romería, como he dicho, que aglutinaba a todos estos pueblos, y nos habla también de algunos milagros que se dan en este momento. Algunos de ellos, quizás el más importante, se produjo cuando, viendo el entorno del sitio de Logroño ha sido sitiado por las tropas francesas en 1521, estos monjes temen, entonces se piensa en trasladar las reliquias de San Prudencio de dentro del monasterio. Se cargan en un mulo y el mulo no quiere moverse. Coronel nos cuenta cómo pues, en algún documento parece ser que se llevaron a testigos para que diesen fe de que eso era un milagro. Milagros tenemos constatados a lo largo de los siglos bastante. Algunos de ellos nos permiten conocer cómo se ha ido evolucionando la construcción monástica. Por ejemplo, sabemos, parece que aparece en otro libro, Bernardo Ibáñez, nos cuenta que mientras estaban tirando pólvora, pues parece ser que una piedra pues, le cae a uno de los albañiles y pues milagrosamente no le ocurre nada. Eso nos está diciendo que en alguna zona se tiró con pólvora
para poder construir. Entonces, son datos que poco a poco nos van hablando de este monasterio. Pero bueno, después de todo esto, ¿cómo concluye? Pues bueno, concluye en el siglo XIX. En el primer momento nos encontramos una desamortización con el inicio de la Guerra de la Independencia. En 1808 llegan los franceses con José Napoleón, conocido como Pepe Botella, que en 1810 expulsa a los monjes de San Prudencio. Una expulsión que parece ser que fue bastante rápida, aunque algunos de ellos pudieron trasladar algunos objetos, como por ejemplo se piensa esa estatua que hemos mencionado antes de San Prudencio, pues podría haber sido llevada al priorato de Ribaflecha. También lo que sí que sabemos es que el abad Alberico Bragado busca refugio en la villa de La Gunilla, a donde se lleva también la calavera de San Félix, que todavía se conserva allí, además de la mitra y los guantes, las insignias del abad. No, el monasterio permanece vacío hasta el fin de la Guerra de la Independencia, 1815, cuando a estos monjes se les permite volver. Lo que se encuentran cuando vuelven pues es bastante desolador. El monasterio ha sido saqueado completamente. Echan de menos, que eso es a veces importante señalar, las obras buenas, cuadros, esculturas. Pues todo esto no ha sido pasto de las llamas, todo esto ha sido pasto de que han pasado los ejércitos franceses que llevaban entendidos en arte y se han llevado esos cuadros. Eso no hemos de pensar que se ha quemado. Lo que sí que parece que se ha quemado en estos momentos son los archivos. Pero bueno, se encuentra todo desvencijado, a excepción de la Santa Cueva. Esa cueva donde tradicionalmente se contaba que había parado la mula con los restos de San Prudencio y donde se custodiaban las arquetas con los restos de los tres santos. Sí que es cierto que los protocolos notariales nos hablan de que hubo un intento por parte de un alcalde afrancesado de Ribaflecha y un escribano del Armero de llevarse el arca de San Prudencio mientras que el monasterio está vacío. Sin embargo, cuenta que nada más que la levantaron, escucharon un chiflido tan fuerte que les impidió dar por dónde estaba la escalera para poder salir. Esos son un poco datos de algo, pues bueno, pues nos está contando. Sí que parece también que en este momento se ha llevado el púlpito de la iglesia a Clavijo, etc. Pero bueno, pues vuelven unos monjes para intentar levantar esto. También bueno, piden a las juntas de Álava, de las cuales San Prudencio es su patrón, dinero a cambio de una cuarta de caña de ferrú para arreglar el tejado de la iglesia. Sin embargo, pues bueno, esto no durará mucho tiempo porque en 1821 llegará el trienio liberal hasta 1823. Aquí se dictará una segunda desamortización. Esta será bastante más dañina que la primera, porque aquí ya habrá venta de bienes y habrá venta de objetos del propio cenobio. Es en este momento cuando la mayoría de las cosas salen de San Prudencio. Parece que hay por ahí alguna foto. Tenemos noticia, por ejemplo, de que el retablo en este momento es trasladado a la iglesia de Barrebusto. El órgano es llevado a Villamediana. Bastante ropa y objetos litúrgicos son repartidos entre la Redonda, la iglesia de San Blas y el Valle de Ocón, además de bueno, pues diferentes bienes y sobre todo las arquetas. Las arquetas y los bustos es en este momento, 1821, cuando salen de San Prudencio. Sin embargo, la salida pues, es bastante, digamos, polémica, porque los pueblos de la zona tienen todavía mucha devoción a estos santos y pues bueno, se oponen a que salgan de San Prudencio. Entonces se aprovechó una noche, subió un prelado, un notario, cargaron las arquetas en un carro, según dice sin cerrar ni nada, las taparon con paja y las bajaron por los campos, evitando pasar por cualquier pueblo hasta la Redonda, que fue su destino final. Se llevan allí pues porque es el lugar de culto más cercano y digamos donde más protegidas van a estar, porque había habido peticiones de esas arquetas. La Unilla, por ejemplo, pedía la de San Prudencio y la de San Félix. Había habido una petición, incluso parece ser que Vitoria pidió también en algún momento el arca de San Prudencio, que bueno, al final pues, se optó por aquí. Sin embargo, y pese a todo esto, los monjes vuelven
para intentar ya subsistir hasta que ya el 12 de febrero de 1835 Mendizábal da por finiquitado el monasterio. Cuando llega Mendizábal ya no queda absolutamente nada. Pero bueno, pues se hacen inventarios y pues bueno, pues se deshace ya lo que queda. Aquí tenemos, bueno, una pequeña lista con dónde han ido algunos de esos bienes. El monasterio, el edificio monástico sí que queda abandonado y bueno, en 1842, curiosamente en el boletín oficial de la provincia se anuncia que el edificio se va a sacar a subasta. Sin embargo, parece que nadie lo compra. Bueno, pues poco a poco eso pues es hogar de bandidos, hasta que bueno, pues poco a poco ya pues se va degradando. Tenemos aquí, como he dicho, Villamediana, Clavijo, Lagunilla, Ventas Blancas, Barrio Busto, Logroño, Jubera, Ocón, Hornillos, son algunos de los receptores de estos objetos. Tenemos aquí pues imágenes de alguno de ellos. Vemos aquí la mitra de ese último abad que está en la iglesia de Lagunilla. Un poco la riqueza que tenían estos, un objeto bastante grande y con un trabajo pues muy fino. Pues aquí también que esto pues, fue conservado en la casa que tenían en Lagunilla los monjes, el sello, la impronta monástica. Y aquí, como digo, pues algunos otros objetos. Ese relicario que se llevó Alberico Bragado, el escudo del monasterio en la fuente de Clavijo, ese púlpito que había habido también pugnas en la iglesia de Clavijo, la figura de San Prudencio, que fue detectada, como he dicho antes, por José Martínez de Barigorta en 1939 y que pues bueno, ha sido donada en la actualidad a la Redonda. Vemos parte del coro también en la iglesia de Regaflecha, o un cuadro, vemos también en la iglesia de Regaflecha, que bueno, el cuadro está pintado por Vicente de Bermusán, que es un autor de bastante renombre que está trabajando en Tarazona. Volvemos a ver que todavía en estos momentos hay relación entre San Prudencio y Tarazona. Y bueno, y esto es pues lo que nos ha quedado en la actualidad. Pues después de saqueos y de eso, pues bueno, pues al final el edificio se ha quedado en ruina hasta que bueno, en el año 2023 surgió la asociación Salvemos el Monasterio de San Prudencio con el ímpetu de intentar recuperar y consolidar esta ruina. Como ha dicho Roberto en la presentación, es imposible reconstruir esto por el simple hecho de que de momento no sabemos prácticamente cómo era. Podemos saber algunas estancias, pero lo que sí que es nuestra petición a la comunidad autónoma es que la ruina no siga, que no se sigan cayendo muros, como vemos aquí, un derrumbe bastante reciente. Es pues una consolidación y con el tiempo que se puedan practicar intervenciones arqueológicas. Aquí hemos de pensar, muy erróneamente, que se piensa que tesoros o tal. No, aquí elementos de valor económico prácticamente ninguno. Va a quedar alguna tumba por ahí, pero aquí sobre todo lo que quedan son elementos que nos pueden permitir conocer cómo eran las estructuras, conocer cómo era este monasterio, porque al derrumbe ha ido colmatando y unas cosas se han quedado encima de las otras. Entonces, al ir desmontando la estratigrafía, se podrá llegar a los suelos originales y se podrá comprender cómo era ese monasterio de San Prudencio. Incluso, siguiendo algunas crónicas y algunas teorías, se puede pensar que incluso esa santa cueva, ese lugar sagrado que tenían estos monjes, todavía se pueda conservar en pie, incluso prácticamente igual intacto. Siguiendo algunos escritos, pues serían lugares a recuperar. Entonces, y además de recuperar, hacer una recuperación física del lugar, también una de las cosas que perseguimos es la recuperación de la memoria, que se recupere y que se recuerde qué es lo que había aquí y por qué esto está aquí. Lo que dices, en una circunstancia normal, el Císter no se va a sentar aquí se ha sentado por algo, y esto pues es un resto de algo que ha pasado aquí y que no podemos dejar que se pierda. Entonces, bueno, pues eso es un poco el objetivo también con el que se hizo el libro, es 3 veces cielo, los 3 santos, que bueno, de una manera divulgativa, pero sin faltar al rigor histórico, pues lo que busca es pues eso, que con una lectura pues sencilla pues nos quede un poco de pozo de lo más importante que hay aquí, porque informar
formación, como digo, pues bueno, pues nos ha quedado la que nos ha quedado. También hemos hecho diferentes charlas, hemos presentado una maqueta con un alzado pues, hipotético, siguiendo las ruinas visibles y un estudio de georradar que se hizo hace unos años, que bueno, pues lo que buscamos sobre todo pues, es dar a conocer. Y bueno, este año hemos hecho una novedad también porque con motivo de la recuperación de la talla de San Prudencio hemos hecho en la Redonda una exposición que hemos reunido 200 años después algunos de los objetos que pertenecían a este monasterio, y el próximo día 1 de junio pues celebraremos la romería en la que pues, estéis invitados. Pues, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere adquirir el libro, lo podéis acercaros. Si alguien pregunta alguna cosa o algo. La exposición que has mencionado de la Redonda estará todavía un tiempo, se puede visitar. Por lo menos hasta el día 15 de junio, si no conseguimos que se prolongue un poquito, porque está teniendo bastante buena aceptación. ¿Alguna pregunta queréis hacer a Bruno? La romería son 1 de julio máximo. De junio. Vale. Sí, el 1 de junio. Porque la tradición se hacía el día de San Prudencio. Es que la importancia que tenía esta romería fue que en el momento que no se pudo subir, en los pueblos se celebraban fiestas. Almenda, por ejemplo, San Prudencio es su patrón. Tenemos una fiesta de reliquias en Ribafrecha, aunque la fecha se ha movido, pero tenemos ahí algo. Nos encontramos que esta romería ha dejado un foso debajo. Entonces, para no intentar no coincidir con nadie, la hemos movido porque nos gustaría volver a contar otra vez con los pueblos. Bruno, ¿Gaspar Coronel de dónde era? Gaspar Coronel parece ser que era manchego, de un linaje, parece que era Abraham Senior, uno de los últimos, el último rabino de Castilla, era antepasado directo suyo, parece ser. Una familia, hay bastante, en internet hay varios artículos que hablan sobre esta familia, que tuvo su importancia y que es llamativo, pues bueno, que acabe en un monasterio aquí. Pues esto es probablemente por la importancia del cenobio, porque estas familias que pues, buscan un poco a veces la nobleza, pues esto pues como en la Edad Media, pues bueno, pues y posteriores, pues algunos ingresaban en el ejército, otros ingresaban en la iglesia, pues bueno, parece ser que sería el caso de Coronel, y que eligió un monasterio con pujanza, un monasterio importante. ¿Patrón de Álava desde cuándo es? Porque aquí tenía los prioratos que dices, pero de Álava... Patrón de Álava hacia el 1600 y pico. O sea, no, digamos, no es tan antiguo, pero sí que es cierto que en Álava se le guarda mucha devoción y tiene mucha importancia, pero el patronato oficial, no me acuerdo ahora mismo el año, pero es 1600 y poco. Y el libro que está en Valvanera no se puede digitalizar, no se puede. El libro que está en Valvanera primero hay que encontrarlo. Primero hay que encontrarlo. Hay que dar con él físicamente dónde está. Y lo segundo sería pedirle a la comunidad autónoma o a quien le toque que lo digitalice. Igual que el de Barbastro. Porque, aunque el de Barbastro parece que es una biografía de San Prudencio, pero sí que podemos pensar que haya documentación, que haya algo de información del monasterio. Sí que es cierto que allí durante la guerra civil aquel monasterio sufrió algún ataque, tuvo bastantes problemas. Los monjes actuales afirman que la biblioteca no se quemó, que si estaba antes de la guerra ese libro va a estar allí. Pero el problema aquí es encontrarlos. Ahora mismo estas fotocopias que hay aquí se conservan en el IA, unas fotocopias que parece ser que las haría Eliseo Sanripa o algún investigador para tenerlas cerca, porque el libro original de Gaspar Coronel parece ser que fue descubierto por Damaso Ruiz Clavijo. Damaso lo encontró, posteriormente García Turza hizo un estudio bastante minucioso de esta obra, y bueno, pues ha estado allí. La última consulta que ha ido ese libro fue hace 6 años. Parece raro que un libro de estos, porque no es un libro que tenga valor en el mercado, no es un libro bonito, es un texto. Un dibujo sí que dibuja, pues cómo podría ser el sello.
Pues por eso es raro pensar que alguien se lo vaya a llevar. Queremos pensar que haya sido un traspapelado y simplemente haya que buscarlo con un poco más de paciencia. Pero sí, desde luego, la digitalización no estaría nada mal. Pues nada, si queréis, si os interesa el libro, hablar con Azucena, que es la madre de Bruno, que está allí. Pues agradecer de nuevo la acogida y poder veros el día 1 por allí. Además me parece que han traído también, porque nos lo han enseñado antes, Sí. el cuarto volumen del libro que es sobre la ciudad de Logroño. Pues si queréis podéis pasaros por allí y echar un vistazo. Bueno, muchas gracias, Bruno. Muchas gracias.